Entonces, Soségate, vamos, soségate. producción, ayúdenos subiendo a Elis al escenario. 3, 2, 1, go. Excelente, Elis. Don Muy Elis, bien. tanto ¿Cómo tiempo. estamos? ¿Cómo le va? Hola, hola, bien, Pero, gracias Alexis y Joaquín, gracias por la invitación. excelente, un honor tenerte Gracias a aquí, ti. Elis. Eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás tranquilo? Bueno, para ti un evento más, un evento menos, ya lo de menos, ¿o no? Sí, más o menos en realidad. Este último año he estado tomando un poco más de ritmo con el tema de los eventos. Siempre me ha gustado explicar cosas, ¿ya? Desde probablemente el colegio le explicaba cosas a mis compañeros, después a mis compañeros de trabajo, en la universidad, en el instituto, etcétera. Y con la pandemia como que me quedé afuera de poder como compartir cosas. Y de a poco empecé a decir, y si retomo el, no sé, hacer presentaciones online, el juntar al grupo de amigos, y la invitación de ustedes cayó como anillo al dedo en esta intención de poder compartir cosas que uno aprende, que uno ve, que uno lee, etcétera, al resto del mundo. Excelente, excelente, Elis. Y ahora, por favor, coméntanos. ¿Producción ya tiene proyectada tu presentación? ¿Estamos listos? Yo la tengo compartida, sí, Eso, así que espero nomás simplemente que la puedan poner en eso, pantalla y la seguimos. eso. Vamos, producción, por favor. 3, 2, 1. Espectacular, producción. Funciona como relojitos. Muy bien, ¿ah? Yo pensé que eran Muy más bien. Bueno, flojitos los de bueno, producción. no ganan poco, así que mínimo. ¿Ya? Así que, bueno, Elis, ¿estás preparado? ¿Sí? ¿Estás preparado? Sí, Eso, excelente. Entonces, Joaquín y yo hacemos bomba de humo, nos vamos al backstage y tienes 40 minutos para esta querida audiencia sudamericana. Desde ahora, ya. perfecto. Muchas gracias, Alexis y Joaquín, por la invitación. Y como dice el título, hoy día vamos a hablar un poco sobre seguridad por diseño, ¿ya? Que lo voy a plantear desde el punto de vista quizás contrario al que habló Lorena hace unos instantes o al que se va a hablar después, por ejemplo, del tema de DevSecOps, en el sentido de que ellos han tenido la experiencia de cómo ir formando cosas, organizando cosas, proponiendo cosas, etcétera. Y desde mi experiencia me ha tocado como, por el contrario, ver las cosas de las que carecemos, ¿ya? Y le voy a contar un poquito a qué se debe eso. Bueno, primero, como mencionó Joaquín ahí adelantaba, estudié psicología, no egresé, pero sí fueron casi 4 años más o menos de estudio que me han servido un montón para las distintas cosas que he hecho en mi vida. Ya finalmente uno tiene que trabajar con personas y el saber cómo las personas pensamos, sentimos, qué nos motiva, evidentemente nos sirve para toda la vida. Entonces, en la ciberseguridad no ha sido la excepción, por el contrario. ¿Ya? Luego estudié redes, soy técnico de redes, estudié una ingeniería en infraestructura informática y me he dedicado después a la ciberseguridad, tengo ahí un par de certificaciones también relacionadas, y ese ha sido como mi camino formal de la educación. Actualmente trabajo en la empresa Orión, que se dedica a temas de ciberseguridad, multicloud principalmente. Pero como dice ahí mi frase, que es como mi motivación, es que la curiosidad es la que me mueve, ¿ya? Y la curiosidad me ha hecho, como decía recién Alexis, incursionar en el mundo de las criptomonedas. Eso soy un apasionado de eso por una parte, pero también he hecho un montón de otras cosas. He trabajado en clases de japonés, he trabajado en temas de educación, he trabajado, tuve mi propia editorial de cómic y juegos de mesa, como que siempre he estado tratando de conocer, descubrir, aprender cosas. Y en ese sentido, la ciberseguridad tiene un abanico de cosas de las cuales uno puede aprender y colocar de su cosecha, ¿ya? Eh, en Orión, una de mis principales tareas tiene que ver muchas veces con concientización. Hago temas de ethical hacking, veo también algunos temas de poder ir encontrando cuáles son las cosas que podrían ser mejor. Entonces, como que tiendo a ser el que imita al ciberdelincuente, el que hace los test de penetración, cosas por el estilo, y eso me ha permitido ver un montón de carencias de distintas índoles, que son parte de las que quiero como ir comentando acá, ¿ya? De cómo finalmente la seguridad por diseño podría evitar un montón de las cosas que nosotros vemos, detectamos y conocemos habitualmente, ¿ya? Elis es mi nombre. Y me gustó mucho cómo plantearon acá los chicos
el Agile Cybersecurity Fest, en qué cosas son o no, y no son esta instancia, esta tarde, esta jornada. Y hay un par de cositas que quiero tomarme y por eso la subrayé en negrito. Primero, porque no me voy a enfocar en herramientas. Hay montones de herramientas en el mercado, de soluciones, de marca, etcétera. Y ahí cada uno tendrá que ver cuál es la que le hace más sentido, quizás cuál tiene más experiencia, qué sé yo. Esa parte en este momento no me interesa porque muchas veces creo yo que tenemos una sobreabundancia de herramientas y lo que adolecemos son de procesos y de concientización en los seres humanos, ¿ya? Entonces, comprar herramientas es lo más fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa de la propuesta de este evento? Tiene que ver con, por una parte, sí, la fusión entre agilidad y ciberseguridad, a pesar de que agilidad no es mi fuerte, y por tanto me voy a enfocar un poco más en ciberseguridad. Me interesa que sean procesos transversales, porque me sucede a menudo de que la gente, y lo vamos a ver más adelante, me dice, pucha, porque eso le corresponde al área de ciberseguridad, no a mí, yo desarrollo, yo administro storage, yo veo auditoría, no me interesa lo que haga el área de ciberseguridad. Y en general esto yo creo que es un proceso que debe ser transversal, es obligatoriamente transversal. Y por último, porque también me gusta mucho eso y lo subrayé, el que la ciberseguridad debe entenderse desde la concepción, ¿ya? Y voy a plantearle un par de ejercicios para que ustedes también lo reflexionen ahora en su casa, en su oficina, donde estén mirando este evento, de por qué es obvio, pero pareciese que en el mundo del día a día del TI no es tan obvio, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Y los quiero invitar aquí a reflexionar, a pensar honestamente qué opinan, qué sienten, incluso cuál es la primera emoción que les surge si yo les cuento lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un arquitecto hace una casa y se le derrumba, se le cae? Y él después les dice, es que a mí me dijeron que tenía que hacer solo una casa bonita. Yo hice lo que tú me dijiste. Le puse 4 pisos, pero no le puse cimientos como corresponde porque tú me pediste que ejecutara este proyecto. Si ustedes escucharan a un arquitecto al que usted le entreguen un trabajo, un proyecto, una función a desarrollar y le responde de esa forma, sería inaceptable probablemente. Corren además riesgo no solamente la inversión, sino la vida de las personas, evidentemente, que es lo más importante. Por tanto, sería inaceptable de que un arquitecto nos responda de esa manera. Me imagino que ya empiezan a dilucidar para dónde voy. ¿Qué pasa si un cocinero termina haciendo un producto que enferma a las personas y él le responde, es que sabes que a mí me pagan por cocinar, no me pagan por lavarme las manos y por preocuparme de que la comida no esté descompuesta? Yo cociné la receta con lo que tenía en el refrigerador. Por supuesto, nos choca. Es, como dicen los españoles, es de perogrullo, es evidente de que esta persona debe seguir una serie de procesos, de pasos, de buenas prácticas, que no se limitan solamente a saber cocinar un plato de comida, sino que tienen asociado un montón de cosas que son parte de la cultura del cocinar, que son parte de la cultura de la salubridad, que vienen con un bagaje cultural pasado por generación y generación, y que es evidente que el chef no va a revolver la comida con la misma cuchara que se acaba de echar a la boca. No sé, distintas cosas que son evidentes para un rubro como en este caso el de la cocina. Y poniéndonos más extremos, ¿qué pasa si el controlador de tráfico aéreo dice, no, yo ya le dije que tenía que aterrizar en tal parte, si no lo hace, es su problema? No, sé que en realidad yo le di las coordenadas y me retiro nomás, yo tengo que hacer otras cosas. Por supuesto que también uno diría, oye, pero qué irresponsable este profesional, cómo no termina lo que comenzó, cómo no hace el end-to-end, cómo no tiene accountability, que son conceptos que muchas veces vemos en TI, pero que en otros rubros son evidentes y obvios que deben existir, ¿ya? Entonces les planteo estas 3 problemáticas que podrían ser infinitas, pero que son cosas para nosotros que son del día a día clarísimas que deben existir, pero muchas veces en TI no nos pasa exactamente lo mismo, ¿ya?
esto que les muestro anteriormente es una exageración en el mundo del TI, es como decir, no, Eli, sabes que esto no pasa en la vida real. Y les voy a compartir un póster, un afiche de un evento que es la KiwiCon, un evento de ciberseguridad que se hace en Nueva Zelanda desde, me parece, el año 2007 hasta el 2018, que creo que fue su última edición, que en portada ellos pusieron esta lista de excusas que normalmente la gente de TI tiene y que, como dice ahí el afiche, que traduje lo más correctamente políticamente posible, que a los ciberdelincuentes les importa un carajo. X cantidad de cosas que me tomé ahí la libertad de elegir alguna y traducirla. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le quiero mostrar esto? Porque ya hace más de 10 años que esta convención puso sobre la mesa el que tenemos excusas que no le permitiríamos a un arquitecto, a un médico, a un cocinero o cualquier otro profesional que vea cosas que tengan que ver con seguridad de manera directa o indirecta. Pero que nosotros seguimos año tras año dándonos las mismas excusas, ¿ya? ¿Cuáles son algunas de las que seleccioné, por ejemplo? Típico, uno hace un ethical hacking, hace un pentesting, hace una auditoría, hace no sé, cualquier proceso que intenta hacer controles o revisión de la ciberseguridad de una compañía, y te van a responder cosas como, es que eso no está dentro del alcance del proyecto. ¿Y ustedes creen que al ciberdelincuente le interesa que esté dentro del alcance del proyecto? Que no, es que sabes que es demasiado crítico para que lo toquemos. En realidad no podemos parcharlo, no podemos ponerle una solución de ciberseguridad encima. Y a cierto delincuente no le va a interesar que sea crítico o no crítico. Si él encuentra que puede afectarlo, que puede atacarlo, que puede denegar el servicio, que puede robar tus datos, lo va a hacer independiente de todas las excusas que tengamos. ¿Ya? ¿Y por qué digo tengamos? Porque yo también lo miro desde el otro punto de vista. Tuve la fortuna de trabajar casi una década como administrador de sistemas. Y como administrador de sistemas estaba desde el lado en que yo tenía que empezar junto con mis compañeros, evidentemente, resolver problemáticas, tratar de ser un poquito más proactivo. El tiempo y la máquina te pilla y tienes que empezar a ser reactivo y parchar cosas y tratar de tapar un hoyo cuando tienes otro hoyo en otro lado. Y en los últimos 5 años que he estado casi trabajando en ciberseguridad, me ha tocado conversar con todos esos administradores de sistemas o esos desarrolladores de software o esos administradores de redes, en donde yo les digo, yo entiendo tu dolor, yo sé que tú dijiste que esto iba a ser simplemente temporal y lleva 2 años, 3 años andando. Yo sé que el fabricante no te va a dar el soporte porque quizás no lo han pagado, porque no compraron el paquete completo, pero créeme que al delincuente no le interesa que no tengáis soporte, tú vas a tener que buscar la manera de resolverlo con tu fabricante o sin tu vendor, ¿ya? No me importa que lo hayas hecho siempre así, el atacante va a aprovechar que lo hayas hecho siempre así para tomar una ventaja, ¿ya? Y cada una de estas cositas que van desde lo técnico, que van algunas desde lo político, son cosas que, como menciono, al ciberdelincuente no le importa. Ya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando con la seguridad por diseño? Yo trato de hacer un análisis, claramente esto es muy multicausal, existen muchas razones de por qué tenemos estas excusas que están más arriba, ¿ya? No quiero minimizarlo, pero traté de buscar cómo podía reducirlo de manera simple y práctica y llegué a 2 grandes grupos de por qué pasan estas excusas. Por una parte, hay un tema que sí tiene que ver con lo humano, ya como excusas de la derecha son porque no hay interés de las personas. Yo he escuchado, o sea, me han dado respuestas del tipo, es que sabes que Eli, esto a mí no me interesa. A mí no me pagan a mí me pagan porque ande la base de datos, no porque sea segura. Mucho de eso a veces tiene que ver con conciencia de que no saben de que en realidad es complejo, es peligroso, es
es potencialmente dañino para la organización. Ahí Sandra menciona el riesgo reputacional. Por supuesto, hay muchos tipos de riesgos, o sea, podría afectar tanto directamente al cliente, al negocio, a la reputación, a la publicidad de la misma empresa, puede redundar en términos económicos, directo puede ser desde un robo a lucro cesante, etc. Y esto, afortunada y desafortunadamente, se puede resolver con educación. Y digo afortunadamente porque existen las maneras de hacer concientización, existen las formas de hacer cursos, etc. Pero ¿por qué digo desafortunadamente también? Porque es difícil. Es difícil decirle a las personas que sabes que es tu responsabilidad. Tú eres parte del problema y de la solución, ¿ya? Normalmente cuando converso con gente de distintas empresas y clientes, trato de aterrizar estos ejemplos más simples como el de la familia. Cuando yo digo, ¿quién es el responsable de la seguridad en la casa? ¿Es solo el adulto? ¿Es solo el que paga el dividendo? ¿Es solo, no sé, el papá, la mamá, el abuelo, el que esté como jefe de hogar? Y la respuesta para mí es no. Desde el perro en adelante somos responsables de la seguridad de la casa. Desde que el perro tiene que ladrar cuando encuentra algo raro, que el niño no tiene que abrirle la puerta a extraños, no tiene que contestar el teléfono y decir que está solo en casa. Y ese tipo de cosas, tanto del perro, el niño, como los jefes de hogar, es parte de una educación y de un prepararse previamente y de entrenarse. De decir, miren, si pasa esto, si tiembla, nos ponemos en tal parte, si hay un incendio, hacemos tal cosa, si hay un robo, se entrega todo, etc. Eso se entrena antes y se educa. Entonces, si podemos hacerlo en las casas, podemos hacerlo en las empresas. Y eso podríamos resolver las cosas que están a la derecha, ¿ya? Pero también, y acá es donde voy a enfocarme un poco más, tiene que ver con las dificultades técnicas, que hay razones reales en que en muchas ocasiones tenemos dificultades técnicas porque no hay presupuesto, no hay conocimiento, detiene el time to market, como decían algunos comentarios por ahí, ¿no? hay, hay que de repente rehacer todo de nuevo porque al desarrollador o al implementador de la solución al final le dijeron que lo iban a evaluar con tal cosa. Y eso claramente afecta al trabajo de todos porque no hay HH, porque no hay expertise, porque no se contrató ese componente, no se consideró en la carta GAN y un millón de cosas que finalmente nos van a generar dificultades técnicas cuando queramos solucionarlo a posteriori. Porque finalmente cuando yo hago un ethical hacking y le digo al responsable, mira, pasa tal cosa, me dicen, pucha, pero es que ahora no lo puedo resolver, ahora es demasiado costoso. Y eso lo podríamos solucionar si tuviéramos interiorizado el tema de la seguridad por diseño desde un principio, ¿ya? Y voy a nombrar un par de ejemplos de cómo el tema de la seguridad por diseño no es nuevo, ¿ya? Ustedes van a encontrar documentación de hace 10 años, 20 años, 30 años que ya está hablando de estos conceptos, de hecho voy a nombrar algunos. Pero lamentablemente creo que todavía no lo tenemos tan incorporado y no está tan imbuido en nuestras empresas, nuestras instituciones, nuestras organizaciones, ¿ya? Pero de a poquito hay distintos ejemplos que nos empiezan a empujar en esta dirección y creo que tenemos que tenerlo considerado, ¿ya? Algunos, por ejemplo, de los que quiero nombrar, y lo nombró Lorena hace un rato también, testeo mirando hacia la izquierda, o cargado hacia la izquierda, o el chef left testing, que en términos simples, menciona que, como dice esta gráfica en la línea azul, al inicio de un proyecto de software, en este caso de software, se ingresa la mayor cantidad de vulnerabilidades de una aplicación. Y es relativamente lógico porque es donde se codifica, ¿no es cierto? Pero la línea naranja es la que nos indica que es donde se realizan la menor cantidad de hallazgos, porque no se testea tanto hacia el lado izquierdo de la gráfica, sino que nosotros empezamos a testear ya avanzado, que ya vamos a hacer el test unitario, que vamos a hacer el test funcional, que ya vamos a ver la aplicación completita antes de pasar la producción. Pero como indica la línea roja, los costos de reparar una falla de software en esa instancia se ha ido multiplicando por mucho. Si nosotros hubiésemos puesto los ojos hacia el lado izquierdo,
podríamos rápidamente, y en ese sentido la agilidad nos ayuda a resolver este tipo de cosas, a que si iteramos, revisamos, monitoreamos rápidamente en todos los procesos, vamos a estar rápidamente resolviendo cosas y no haciendo que se encarezca esta solución en el futuro, ¿ya? El modelo de DevSecOps es otro en donde también tiene puesto los ojos en cada una de las etapas del proceso de producción de software, ¿ya? Bueno, después de esta creo que viene dos charlas más, viene una sobre DevSecOps, y ahí seguramente van a entrar en más profundidad en esto, en donde van a ver de que desde el momento en que yo digo, ya, ¿qué proyecto vamos a hacer? La planificación, ya tengo que considerar las políticas de ciberseguridad que voy a incorporar. Hasta cuando ya está en producción, seguir monitoreando, seguir validando el compliance, seguir retroalimentando mi proceso de producción de software, que no se termina cuando se pone en producción. Por eso es un símbolo de infinito continuo, un loop, porque no se acaba hasta que finalmente se da de baja la plataforma, ¿ya? Este modelo ya claramente tiene incorporado una ciberseguridad por defecto. No digo que tengan que usar esta, estoy diciendo que básicamente ya hay algunas que lo están haciendo y que tenemos que tratar de ver cómo adaptamos nuestros modelos a estos modelos. Acá, por ejemplo, me fui al tema más normativo, ¿ya? Conversaba esta semana con Naldo, un compañero de Orión, que es experto en normativa, y hablamos sobre el tema de cómo ya hay algunos controles de algunas ISO, que esto ya lo mencionan desde un principio. O sea, sí tienen que considerar, no sé, la seguridad de la información en todos los procesos de la organización, desde la gestión del proyecto en adelante. Se tienen que revisar cómo se instalan, cómo se configuran los equipos desde el primer momento. Entonces, ya estamos viendo que esto no tiene solamente que ver con el desarrollo de software, tiene que ser implementado a cualquier cosa, o podría ser potencialmente implementado a cualquier cosa, ¿ya? Y otra mirada que podríamos darle, el que hace AWS con su programa de Well Architect, que de hecho esta semana estuvimos afortunadamente también en algunas capacitaciones en Orión, en donde veíamos cómo finalmente el arquitectar bien tu red, tu VPC, tus instancias, tus reglas de AIM, no sé, todos los componentes que vas a operar en la nube, va a redundar en las cosas que vemos en pantalla, como la confiabilidad de tu información, de que sea eficiente en cómo se comporta, evidentemente se reducen los costos, se alcanza una excelencia operacional, y dentro de todo esto, la seguridad de tus soluciones mejora exponencialmente si está bien arquitectada desde el principio, ¿ya? Entonces, estos modelos que son como antecedentes que coloqué, son cosas que nos ponen a pensar de que, oye, ya hay ciberseguridad por diseño, hace rato dando vuelta, tal vez la he ignorado, no le he dado el peso que importa, pero tenemos que empezar a tomarlo, ¿ya? Porque eso evitaría todas las problemáticas que vienen después cuando encontramos en un hackinético falencias, se podrían minimizar o incluso evitar si alguna de estas recomendaciones se siguen por delante, ¿ya? Y tomé algunas. Claramente existen montones de buenas prácticas, de guías, de recomendaciones, de listas del top 5, top 10, top X, de buenas prácticas de seguridad por diseño, pero uno siempre tiene que tomar algunas como de referencia, sobre todo si sus equipos no están acostumbrados por una parte, a modelos ágiles, o por otra, también a tratar de seguir ciertos estándares. No intenten reinventar la rueda. Consideren el que ya existen profesionales que llevan años trabajando en estas materias y han esquematizado las cosas de tal forma que uno pueda tomarlas y adaptarlas a la realidad de sus organizaciones para poder comenzar con una guía, ¿ya? Y puse dos que me gusta normalmente recomendar. Lorena también habló de la Fundación OWASP anteriormente. OWASP se dedica a generar distintas, tanto buenas prácticas como herramientas, como ranking de seguridad web inicialmente. Tiene algunas sobre API, tiene algunas sobre móviles, etcétera. Y dentro de esa batería de cosas que tiene, hay un documento que es el ASBS,
el Application Security Verification Standard, que permite a un desarrollador de software tener lineamientos de cómo debería utilizar ciertas buenas prácticas para, no sé, para el login, para el cifrado, para el almacenamiento, para, no sé, el framework, etcétera, etcétera. Y así uno no tiene que ponerse a pensar, chuta, ¿cuál es el que debo utilizar en esta circunstancia? ¿Ya? Y además permite definir mi aplicación es crítica, entonces ocupo ciertos criterios, y si no está en crítica, ocupo otros criterios y puedo ir aprendiendo sobre la marcha. Por otra parte, el Center for Internet Security, o CIS, tiene también una serie de benchmark de mediciones y por otra parte también de guías de buenas prácticas de cómo configurar dispositivos de TI. Si yo instalo un Ubuntu, si instalo un Windows Server, si instalo un equipo, no sé, Cisco X, ¿cómo debería estar hardenizado? ¿Cómo debería estar fortalecido desde el punto de vista de la ciberseguridad? Y ya con eso tengo un súper buen pie para comenzar y evitarme dolores de cabeza en el futuro. ¿Ya? Ahora, dentro de estas soluciones que tiene OWASP, hay un documento que es antiguo, que debe tener unos 5 años, que es el Development Guide, que luego pasó a ser otros documentos, pero todavía en este Development Guide que está publicado, tiene unos principios como de ingeniería de la seguridad, que está basada además en un documento de dos investigadores, Salzer y Schroeder, que fue escrito en el año 75, si no me equivoco. O sea, estamos hablando que ya en los 70, estas personas se plantearon una serie de principios que ayudarían a, como dice el título, proteger la información en sistemas computacionales. Y esos hasta el día de hoy siguen siendo plenamente vigentes y se siguen utilizando en montones de soluciones o de buenas prácticas, con matices claramente, pero los traté de resumir ahí a la derecha y voy a explicarlo a grandes rasgos cada uno. La idea no es profundizar tanto, pero es como ver que cada uno de estos lineamientos que parten en proteger la información se puede replicar en el desarrollo de software, la implementación de un proyecto, no sé, de la instalación de una red, virtualización, seguridad física, etcétera. Ustedes podrían tomar cada una de estas cosas y empezar a ver que pueden aplicarla en otros contextos. ¿Ya? El primero y probablemente uno de los más conocidos es el de la defensa en profundidad. En este caso, lo que dice este principio es que uno debería tener múltiples capas, como muestra el castillo medieval, en donde yo para llegar primero a la joya de la corona tengo que saltarme el foso, tengo que cruzar, no sé, el muro, tengo que pasar otro muro interior, tengo que saltar el que me estén disparando flechas en el camino, y así sucesivamente, poniendo distintas dificultades porque además las amenazas, los atacantes son distintos. Entonces, tal vez yo puedo estar súper seguro con mi firewall, pero el firewall, si no es un Next Generation, no es un WAF, no me va a bloquear ciertos tipos de ataques que van orientados a la web. Él va a estar preocupado quizás de los puertos simplemente. Entonces, hay ocasiones en donde vamos a necesitar múltiples capas para disminuir el riesgo de que tengamos intrusiones por la ventana o por la puerta de nuestra organización. ¿Ya? Y esta imagen es bastante conocida también en internet, en donde se hablan de las distintas capas y de cómo uno podría desde proteger el dato en la capa más interna, ya podría tener múltiples herramientas para después proteger las aplicaciones, los endpoints, las redes, el perimetral, las redes públicas, y todo eso tiene que ser transversalmente también soportado tanto por las políticas como por las operaciones que realiza internamente nuestra organización. ¿Ya? Otro ejemplo que menciona acá la lista de principios es el de fallar de forma segura, el fail safe. ¿Qué significa eso? Y aquí puse el ejemplo de una cárcel, porque ¿qué pasaría si yo en una cárcel se corta la luz y todas las puertas se abren automáticamente? Eso claramente no es fallar de forma segura, es todo lo contrario. Y uno podría decir, pero ¿cómo va a estar algo configurado así? Y uno lo ve muchas veces más de lo que uno querría. O sea, me ha pasado hacer un pentesting a, no sé, a un sitio web creado in-house dentro de una organización, en donde uno dice, ya voy a probar admin, ya, no pasó, perfecto, ya no tiene el usuario y la clave básica. Pero ¿qué pasa si coloco una comilla, si coloco un carácter especial?
y en más de una ocasión, solamente por colocar un carácter especial en un campo de usuario y contraseña, terminas entrando como administrador. Eso no debería pasar. O sea, si va a fallar la herramienta, si rompo la herramienta, debería tirarme hacia afuera, no hacerme entrar como administrador. O en alguna otra ocasión, al generar una falla en un sistema, por pantalla me sale todo el error de una query SQL, donde me muestra el nombre de las bases de datos, el nombre de las tablas, el nombre de los usuarios, cuando la falla no debería ser mostrada en pantalla, la falla debería mostrarse solamente en un log interno que ojalá esté en otro servidor que le va a servir al desarrollador posteriormente, pero no a mí como usuario, no sé. Entonces ese tipo de cosas lamentablemente falla. Otro de los principios es el del mínimo privilegio, y que también en muchas ocasiones uno lo encuentra que hace un pentesting, logra ingresar a un sitio, se encuentra un script, y ese script corre como root, y el script tiene permisos de sudo, y uno dice, pero ¿de verdad el script necesita tener acceso directo al LDAP como administrador? O porque uno entiende que es más fácil darle a un usuario nuevo, el usuario, no, te doy el root, te doy el administrator, te doy el sudo, pero en realidad no sé cuánto estoy entregando, sobre todo si no hay monitoreo, es bastante complejo. Entonces uno debería estar siempre entregando lo justo y necesario en el acceso a la base de datos, en el acceso al sistema operativo, el acceso a las instalaciones de mi empresa, etcétera. Porque más de una ocasión también haciendo un pentesting web, tú te encuentras que hay no sé, un JSON que lo que hizo fue traerse toda la información de la base de datos, a pesar de que solamente quizás necesitaba el nombre y el apellido. ¿Era necesario hacer una query completa a una API, etcétera? Uno debería entonces tratar siempre de minimizar los permisos justos y necesarios. Hay otro concepto que es el de separación de funciones, compartimentar, perdón, que es cómo separar, en este caso pongo el dibujo de que un usuario A no tiene por qué tener lo mismo que un usuario B, porque claramente a veces uno puede hacer lo que se llama escalamiento vertical, en donde va a intentar pasar de un usuario sin privilegio a un usuario con privilegio, pero ¿qué pasa si yo me salto del usuario, no sé, a fulanito, porque hay una falla en la implementación y ese otro usuario que tal vez tiene más permiso de los que debería? Yo debería tener lo más bien separados los roles. Cada vez las herramientas permiten tener separados roles, tener separados usuarios, tener separados contraseñas, etcétera. Pero más de una ocasión que alguno de ustedes tiene equipos OT en sus organizaciones, equipos que tienen que ver con operaciones, no TI, o incluso de Internet de las Cosas, que no tiene roles, que no tiene separación de funciones. ¿Cómo lo pueden hacer entonces? Van a tener que buscar las maneras de resguardar esa información o ese acceso, etcétera. Pero esto no solamente en personas, también en equipos. ¿Qué pasa si uno hace un ethical hacking a un servidor antiguo, normalmente un equipo legado que tiene el frontend, el backend, la base de datos, todo junto, que claramente si uno logra entrar tiene acceso a todo? ¿No sería quizás mejor mantener esto separado? Ahí vienen algunos otros nuevos conceptos, como, no sé, el de los contenedores, el de los microservicios, el del cómo puedo mantener separado cada una de estas piecitas para que si fallan no afecten al total, etcétera. Son cosas que tienen que plantearse desde un inicio, no solamente por performance, sino también por seguridad, ¿ya? Otro concepto, en algunos modelos le llaman KISS, Keep It Simple Stupid, o mantener las cosas simples simplemente, que tiene que ver con que mientras más complejidad le coloco a un sistema, es más difícil hacerle seguimiento, ¿ya? ¿Qué pasa si alguien dice, mira, sé que en realidad para que esta red sea más fuerte, pongámosle 5 firewalls de distintas marcas, y así nos aseguramos de tener, si falla uno, tenemos los controles con otro? El problema es que eso genera distintas dificultades. Primero, ahora necesitas que tu administrador de firewall sea experto en 5 marcas, que tengas que hacer la administración y mantención a 5 actualizaciones constantes, actualización de firmas constantes, etc. Y además, que si llega a fallar un enrutamiento, llega a fallar una comunicación, vas a tener que hacer un troubleshooting horrible para tratar de ver por dónde pasó, por dónde está fallando la regla, etc. Entonces, en muchas ocasiones, es mejor tener una herramienta bien configurada,
que tratar de sumar y sumar y sumar cosas, porque finalmente después nos va a traer más dolores de cabeza en vez de simplificar nuestras tareas, nuestras funciones, que ya desde sí, sobre todo para los administradores, desarrolladores, ya es compleja. Entonces, seguir complejizándola no es bueno, y esto evidentemente redunda en seguridad, porque cuando uno tiene montones de herramientas, después ya se te olvidó qué claves tienen puestas, quién tenía acceso, a qué afectaba esa máquina que agregaste, etcétera, etcétera. Acá hay otro tema que tiene que ver con, le llama mediación completa a este documento de los 70, que quizás es medio como complejo entender, le cambié el nombre a verificación continua, porque mediación completa quiere decir que si una vez que a una persona se le dio un acceso, no se le valida nunca más, ¿ya? Y uno debería estar validando constantemente ese acceso. Por ejemplo, yo puedo tener, a alguien le puedo dar un acceso a un single sign-on en mi empresa, y perfecto, tiene su rol, tiene su usuario, su contraseña, su doble factor, y yo creo que estoy perfecto. Pero yo verifico que él se me conecta a las 3 de la mañana, o que se conecte desde Ucrania o Norcorea. Debería plantearme que en cada una de esas cositas también hay información que me está entregando ese usuario. Ese usuario puede estar perfecto, pero estoy dejando de lado algunas cosas que debería estar continuamente testeando. Y si ese usuario ya no trabaja en la compañía, verifico que todavía se conecta, o que ese usuario caducó, que lo eliminé, que lo di de baja, etc. Y por eso que lo quise unir a un concepto que es el de Zero Trust o confianza cero, en donde finalmente ya la sugerencia es: consideren siempre que tenemos un atacante dentro, que el atacante puede ser interno y externo, que estamos comprometidos. ¿Qué tengo que hacer para evitar de que ese compromiso no escale lateral ni verticalmente, que no siga aumentando mi organización? ¿Cómo lo hago para contenerlo? Entonces, es ponerme en el peor de los casos. Este puede ser medio controversial por cómo se llama, que se llama Open Design o diseño abierto, pero lo voy a explicar de otra forma, ¿ya? Porque aquí lo que dice la teoría debería estar como claro qué tecnologías se ocupan, qué elementos se configuran, etcétera. Pero uno podría pensarlo desde otro punto de vista, decir, chuta, pero eso es peligroso, que un atacante pueda saber todo eso. Y efectivamente sí o no, aquí lo que está tratando de decir este principio es: mira, en realidad no tienes que confiar en la seguridad por oscuridad. O sea, si tu solución de software se basa en que solo está ofuscado el código, o que oculté el banner que muestra cuál es el sistema operativo o el servidor web, estamos mal. O sea, no solamente por ocultar eso, es como dejar la llave debajo de la piedra en la puerta de la casa. O sea, no porque no la esté viendo no es insegura. O sea, el que levante la piedra, ya entregué mi hogar. Si alguien desofusca el código, va a tener todas las reglas ahí listas para que cualquier ciberatacante las pueda aprovechar, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere ese diseño abierto? Yo traté de pensarlo, por ejemplo, en el caso de el Linux. Todos sabemos que Linux en el archivo etc password están los usuarios. Todos los usuarios tienen acceso a ese archivo, y todos los usuarios pueden tener información. Pero como no se basa la seguridad de ese archivo en solamente mantenerlo oculto, sino que tiene otros mecanismos, como el uso del shadow, como el uso de descifrado, como el uso de permiso, no pasa nada si es que alguien lee ese archivo. O sea, claramente tiene ciertos datos, pero per se no son una vulnerabilidad, ¿ya? Entonces aquí tiene que ver con tratar, por una parte, de no reinventar la rueda, utilizar soluciones conocidas, no ponerse a inventar cifrados, no ponerse a crear soluciones que quizás ya existen, por una parte, pero también no confiar de que porque nadie lo ve. De hecho, muchas veces me lo han dicho, es como, ya, pero Elis, ¿pero quién se va a dar cuenta de esto? ¿Quién va a verlo desde internet? Pero que cómo justo el atacante va a pensar como tú. Y yo creo que los atacantes en muchas ocasiones piensan muchísimas más cosas que uno. Están 10 pasos más adelantados que el que defiende. Entonces, evitar solventar o respaldar nuestra seguridad simplemente porque las cosas están ocultas, ¿ya? Esto es un concepto que tiene que ver un poco con usabilidad, pero también
con ciberseguridad y lo vi, ¿ya? El tema de la aceptabilidad psicológica. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si yo les pongo que para entrar a su casa tienen que pasar 17 controles, que se demora 1 hora en pasar por la reja para poder entrar? Que probablemente van a terminar saltando la reja, probablemente van a traer una sillita y van a subir por arriba, quizás van a entrar por atrás, por el portón, porque finalmente los seres humanos nos, nos resistimos a las cosas que nos impiden llegar a nuestros destinos. Entonces, me pasó en una ocasión en una implementación de un PAM, para que la gente decía, oye, pero esta herramienta lo único que hace es ponerme trabas para hacer mi trabajo. Y era engorrosa, era lenta, en algunos casos tenía algunas dificultades técnicas, y finalmente, ¿qué es lo que hacía la persona? Tratar de buscar cómo bypasearse esa medida de seguridad. O cuando uno bloquea no sé, le pone bloqueo o protección a un navegador, ¿qué va a hacer el usuario? Traerse un navegador portátil en el pendrive. Y si le bloqueáis el pendrive, lo va a traer, se lo va a mandar por correo, lo va a descargar de Dropbox, etcétera. Va a buscar la solución. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer acá? Tratar de buscar la forma en que la persona sea consciente de que esas medidas son necesarias, pero que no entorpecen su trabajo más allá de lo necesario, ¿ya? Y todos probablemente vamos a conocer el caso de que por mucho tiempo era más fácil descargarse una película por torrent que tratar de comprarla legalmente o ir a un cine o cualquier cosa. Pero hasta que llegan soluciones como Netflix, en donde te dicen, mira, sabes que aquí tengo miles de películas, velas cuando quieras, no te pongo ninguna traba. Por tanto, uno termina diciendo, en realidad, entre instalarme un servidor para tener mis películas y programar y ocupar ancho banda y buscar el subtítulo y un montón de cosas, mejor utilizo una herramienta que me tiene un precio razonable y que me permite tener a un clic de control remoto todo lo que yo necesito. Eso es aceptabilidad psicológica, ¿ya? Y me queda poquito ya para ir terminando. Buscar el eslabón más débil. En muchas ocasiones son las personas, pero en algunas ocasiones no. ¿Qué significa eso? Que en el proceso iterativo de buscar las problemáticas de ciberseguridad en nuestro diseño, tenemos que buscar cuál es el eslabón más débil, resolverlo y volver a buscar cuál es el eslabón más débil nuevamente. Y tratar de ir colocando medidas de mitigación, minimización de riesgo, perdón, buscar, porque esto no se detiene. Los atacantes están buscando una y otra vez. Ya vimos hace un mes que sale esta vulnerabilidad Log4Shell, se resuelve, y ya el otro día teníamos la vulnerabilidad Log4Shell 2, y así han salido 5 CVE uno detrás del otro, porque los atacantes van a buscar y van a buscar y van a buscar las maneras de hacer el daño o conseguir los objetivos que necesitan, ¿ya? Y por último, aprovechar los componentes que ya tengan. Como yo decía hace un rato, comprar tecnología es relativamente simple, y comprar, implementar, le pago un vendor y listo. Pero finalmente lo que estoy haciendo es aumentar mi área de exposición, tengo más puntos de falla, más posibles enlaces débiles en mi cadena, y no estoy sacándole el provecho, no estoy obteniendo el retorno de inversión. Hay un montón de problemáticas en seguir metiendo tecnología sin aprovechar la ya existente, ¿ya? Muchas veces uno tiene ya todo lo que necesita, y esto ayuda a minimizar también la complejidad de los sistemas y también redunda en la seguridad, ¿ya? Algunos consejos que son adicionales, que no estaban dentro de estos top 10. Traten de buscar los riesgos de forma temprana, no sirve nada hacer el análisis al final, como claramente el tiempo de todos nosotros es limitado. Traten de hacer pruebas acotadas, no las pruebas gigantescas, sino pruebas pequeñas y que sean ojalá automatizadas. Esto les va a ayudar también a tomar rápidamente resultados y decisiones. Traten de hacer trazabilidad de todo el proceso, ya como comentaba en DevSecOps, ustedes hasta el final van a seguir siempre monitoreando, siempre revisando, siempre retroalimentándose. No sirve colocar simplemente la herramienta y después decir, ok, hasta aquí termino mi trabajo y me retiro. Denle tiempo para el aprendizaje a los colaboradores dentro de sus organizaciones.
la única manera de poder estar a la altura de los ciberdelincuentes es estar entrenándose, aprendiendo, trabajando, descubriendo, probando cosas, ¿ya? Y eso no es tiempo perdido, es necesario para sus organizaciones. Y confíen en su equipo. Muchas veces los mismos funcionarios dentro de sus organizaciones les van a decir, aquí está el problema, acá está nuestro dolor, esta es nuestra falla más recurrente, y ustedes no van a confiar en él porque van a confiar en el externo que van a pagarle, ¿ya? Y muchas ocasiones las soluciones las tienen frente a sus ojos. Confíen en ellos, entrénenlos, apóyenlos e involucren a todos los integrantes de la cadena, ¿ya? Me cuento una historia. Fui a Orión el año pasado a la instalación en la oficina. Era la primera vez que iba y la señora, estaba una señora, una auxiliar, y me ve en la puerta y me dice, ¿y usted quién es? No lo conozco, ¿cómo se llama? ¿Para quién trabaja? Y yo lo encontré tan bien, porque en realidad cada uno de nosotros tiene que cuidar su propia casa, su propio trabajo, su organización, todos, no solamente el equipo de ciberseguridad, tiene que ser absolutamente cada uno de los componentes de la organización que sabe que en el momento que toma un pendrive de la calle y lo conecta, que lee un correo electrónico malicioso, que deja entrar a alguien por la puerta sin preguntarle quién es, está poniendo en riesgo el trabajo de todos nosotros, ¿ya? Esto, como ustedes ven, se encaja en distintas partes de las distintas metodologías ágiles. No soy experto, existen varias. Quizá alguno de ustedes utilizará Scrum, utilizará Kanban, utilizará, no sé, Extreme Programming, etcétera. Pero algunas de las palabras claves que podemos ver acá tienen que ver con optimización de procesos, lo hemos hablado durante esta presentación, el cómo este diseño se tiene que hacer en conjunto con el cliente, y aquí cliente pueden ser sus partners, sus compañeros. Esto no es solo de ciberseguridad, es ciberseguridad junto con TI, junto con desarrollo, junto con normativa, junto con auditoría, junto con las gerencias, etcétera. La evaluación y monitoreo constante tiene que estar en todas las partes de la cadena de desarrollo, de implementación, de proyectos, y de esa forma reduciremos todos los problemas que nos encontramos hacia el final, cuando llega un ethical hacking y les dice, tienen todo esto mal, y ustedes nos van a decir, es que sabe que es muy difícil de resolver, ¿ya? Así que le agradezco su tiempo. Cualquier duda o comentario me pueden ubicar ahí en mi sitio o por Twitter, que es la red que ocupo más. Espero no verlo aburrido, traté de explicarle distintas cositas desde la experiencia o la no experiencia, o de la experiencia negativa, por decirlo así, en donde vemos que hay muchas cosas todavía por hacer, las herramientas están ahí, las oportunidades, las técnicas, etcétera, y solamente depende de nosotros, los seres humanos, las personas, que tomemos el bastón y nos pongamos a trabajar. Así que muchas gracias. Muchas gracias Eli por tu participación, y aprovechando antes que te vaya, hay una pregunta súper buena, si es que la puedes contestar, de Ricardo Cruz. Dice, te lo voy a leer textual para no producir algún malentendido, ¿cierto? Dice, Elis, muchas gracias, me gustó mucho la presentación y contenido. Tengo una consulta. Dice, en tu experiencia, ¿cómo acercas estos importantes temas y generas conversaciones con los C-Level? Ya, perfecto. Mira, esa es una pregunta súper buena y bastante recurrente, de que cómo nosotros nos enfrentamos a estos C-Level o a estos directores, a los gerentes, a los CEO, a los CIO, etcétera. Y tiene que ver con un principio, como yo hablaba, de esta educación. Primero, ¿a quién se contrata? ¿A quién tenemos? ¿A quién ascendemos? ¿Ya? Yo he visto a CISOs que lamentablemente no conocen mucho de ciberseguridad. Entonces tú dices, ¿cómo dejas a la cabeza de ciberseguridad sin entender conceptos básicos? ¿Ya? Me pasó una vez escuchar por ahí a alguien que un CISO que se asustaba del concepto de hacking ético porque decía que hacking sonaba malo. Eso no es entender de qué estamos hablando. Primero, hay que tratar de tener a la gente correcta en nuestra organización, ¿ya? Desde los gerentes hacia abajo. Y segundo, es buscar las formas de ver dónde le aprieta el zapato, ¿ya? Ahí, por ejemplo, creo que Sandra mencionó en un momento el daño reputacional, ¿ya? Probablemente a uno de estos C-Level les va a interesar el daño reputacional más que tengas abajo la aplicación una hora.
le va a interesar, no sé, tal vez el que se cierren ciertos contratos, el que no puedas postular, por ejemplo, a temas del Estado, a que se te cierren distintas puertas, a multas. Ya, de hecho, una de las cosas también que yo a veces también pregunto a una organización, incluso grande, oye, pero ¿qué pasa aquí con las multas? No, es que no hay multas, es que no hay contrato. O sea, entonces, lamentablemente ese C-Level que motivación tiene para hacer su pega, porque finalmente es su pega. Cuando un gerente dice, es que a mí no me interesa la ciberseguridad porque yo me dedico, no es el core de mi negocio, es cosa de decirle, mira, es que el core de tu negocio va a depender finalmente de la tecnología, porque una panadería no tiene contabilidad electrónica porque la necesita para hacer pan, pero va a necesitar esa contabilidad electrónica cuando tenga que ver a qué proveedores le pagó, cuál no le pagó, a qué persona de su empresa le pagó, no le pagó no sé, la previsión, a quién le despachó, qué pasó con la contabilidad histórica que tiene que tenerla legalmente por una cantidad de tiempo. Y ahí se va a dar cuenta de que era importante el servidor para su negocio. Cuando nosotros empezamos a aterrizarlo, creo yo, en términos más concretos, más del día a día, y no nos quedamos tanto en el CVE, en el que es criticidad 7,8, eso en realidad al gerente le interesa poco, pero si lo logramos aterrizar y sensibilizar de que finalmente, y eso hay casos por montones, o sea, es cosa de tomar la prensa especializada y ver cómo empresa para una semana, entidad del Estado lleva un mes sin trabajar, 5.000 personas que no logran hacer su trabajo, etcétera, 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 cómo eso finalmente redunda en ellos, en sus bolsillos, en su gobierno, porque finalmente ellos son responsables de lo que esté pasando en esa organización. Eso, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Elis, por tu respuesta, muy clara, muy concisa, y también me sumo a lo mismo que tú comentas. La mejor manera de poder concientizar a los C-Level es de acuerdo al ámbito que más les interesa, el dinero. El dinero. Porque claro, muchas veces el mundo TI comete el error de decir, oye, es que el proxy, que esto, aquí, que allá, la cacha, la espada, como decimos el buen chileno, y dice, ya, pero, ya, ¿y? Entonces ahí es donde uno tiene que saber ser más asertivo en ese concepto. Así que, Elis, buenísimo, un fuerte abrazo, felicitaciones, excelente ponencia, en el chat ahí también te están felicitando, así que ahora producción te va a dejar en el backstage y luego quedas naturalmente cordialmente invitado para que te puedas seguir sumando en YouTube, Facebook o LinkedIn para seguir apoyando a los demás speakers, ¿ya? Muchas gracias, Elis. Muchas gracias a ustedes también y éxito en esta jornada. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Elis. Gracias.